17. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Guillermo Lasso, candidato a presidente de la República por la alianza Creo Suma. Su propuesta de gobierno, empleo, impuestos, deuda, subsidios, inversión. Vamos a hablar sobre educación, salud, la lucha contra la corrupción, el tema de la consulta popular. También nos acompañará Emiliano Donoso, acusador particular por la familia Massoyer, réplica a Juan Pablo Albán, el abogado del doctor Carlos López, que fue sentenciado por mala práctica médica. Es un chivo expiatorio, el doctor López lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Continuamos la segunda ronda de entrevistas a los candidatos presidenciales con otro esquema de preguntas y respuestas. En la primera parte con Alfredo y en la segunda conmigo habrá preguntas, repreguntas y un mensaje a la ciudadanía con 1 minuto para responder. El reloj en sus pantallas marcará la disminución del tiempo y al final del minuto se desvanece el audio. Guillermo Lasso, candidato presidencial de Creo Suma. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, buenos días, ecuatorianos, gracias por la invitación. Para administrar el Estado como presidente de la República, ¿cuáles son sus conocimientos y experiencia? Bien, Alfredo, yo creo que de los 8 candidatos, quien tiene precisamente experiencia en administrar soy yo. 46 años de trabajar en emprendimientos privados y en emprendimientos cívicos también, en el campo inmobiliario, industrial, en el campo comercial, acuícola y también en el campo cívico cuando recibí el encargo de rehabilitar el terminal terrestre de Guayaquil, que lo entregamos como el más grande y el más moderno de América Latina. Por lo tanto, tengo experiencia en la creación de más de 100.000 empleos desde el campo privado. Y es esa experiencia que yo pongo a consideración de los ecuatorianos para lograr el objetivo de 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. En el periodo bancario de 1999, el Banco de Guayaquil, al igual que otros bancos actualmente existentes, no recibió créditos de liquidez del Banco Central como los que fueron intervenidos por la AGD. Pero el gobierno autorizó que los certificados de depósitos reprogramados, CDRs, emitidos a los depositantes, se reciban como pago de deudas al sistema financiero. Los bancos los recibían por su valor en el mercado y luego la corporación financiera se los recibía a los bancos por su valor nominal, en pago a líneas de crédito de la corporación financiera al sector productivo. El presidente Correa afirma que así el Banco de Guayaquil se benefició del salvataje bancario. Al respecto, ¿qué determinó la Comisión de la Verdad creada por el presidente Correa para determinar aprovechamientos y responsabilidades en el feriado bancario? Eduardo Valencia, presidente de la comisión que implementó el gobierno correísta, en abril del 2007 fue muy claro al señalar que luego de conocer información, Guillermo Lasso ni el Banco de Guayaquil tenían nada que ver en aquellos tristes episodios de la crisis financiera. En este instante, vía Twitter, yo estoy entregando a todos los ecuatorianos la carta que en abril del 2007 envié a la comisión presidida por Eduardo Valencia, donde queda demostrado que por obligación tuvimos que recibir CDRs al 100% y entregarlos a la CFN al 100%. Un informe de auditoría demuestra que el Banco de Guayaquil no hizo un solo centavo de utilidad. Lo pueden leer en la carta que estoy publicando en este momento a través de mi cuenta de Twitter. Vamos a la oferta de gobierno. De acuerdo a los estándares internacionales de buena gobernanza,
El gasto social es una inversión ineludible del Estado. Estos rubros son educación, salud y seguridad ciudadana. Respecto a educación inicial básica y bachillerato, el Ecuador solo asigna 3.2% del PIB en el presupuesto, a pesar de que la Constitución ordena el 6%, mientras en Costa Rica, por ejemplo, es el 7% del PIB. En educación inicial, básica y bachillerato, ¿cuáles son las metas de su plan de gobierno en inversión y planes de estudio? La reforma educativa en los últimos años ha estado fundamentalmente concentrada en construir edificios. Una buena reforma educativa debe de contemplar la participación del maestro ecuatoriano, de los padres de familia y del gobierno. Vamos a acometer esa reforma educativa partiendo por el respeto al maestro ecuatoriano, a quien no vamos a tratar de tirapiedra, no lo vamos a ofender y además le devolveremos la administración de los fondos previsionales y por otro lado devolveremos también la personería jurídica, la UNE, porque en democracia hay que aceptar el pensamiento diferente. Pero desde ahora invito al maestro ecuatoriano a participar con los padres de familia y el gobierno a esa gran reforma educativa de nuestro gobierno para responder a las necesidades de educación de la familia ecuatoriana. Respecto a educación superior, el candidato oficial ofrece crear 45 universidades, cuando la administración del presidente Correa destaca haber eliminado universidades de garaje que vendían títulos sin impartir conocimientos. ¿Creará nuevas universidades? ¿Qué cambiará en la ley de educación superior? Reformaremos la ley de educación superior y una piedra angular será devolver a la universidad la autonomía, cerrar la CENESID como un símbolo de respeto a la libertad del joven ecuatoriano de estudiar en la universidad lo que ellos quieran estudiar y por último crear un sistema de acreditación independiente de las universidades para evitar conflictos de intereses e independiente del gobierno para evitar la politización. Por lo tanto, sobre la base de esta reforma se crearán tantas universidades cuantas quieran crear la sociedad civil, el sector privado y como gobierno, por supuesto, fortaleceremos el sistema de educación pública, fortaleciendo a las politécnicas y a las universidades estatales. En salud tampoco se ha cumplido el porcentaje mínimo del 4% del PIB ordenado por la Constitución, que es menos que el 6% en educación. A pesar de las inversiones en la red pública y en el IES, las atenciones en salud se han visto desbordadas por el aumento de pacientes. ¿Cuál es su propuesta de gobierno en salud? Alfredo y ecuatorianos, de acuerdo con los estándares internacionales, una sociedad debería de tener 2 camas cada 1000 habitantes. El Ecuador tiene 16 millones de habitantes, por lo tanto deberíamos de tener 32.000 camas en clínicas y hospitales. Tenemos apenas 24.000, hay un déficit de 8.000 camas. Nuestra propuesta muy concreta, zona franca de salud, liberar del pago de impuesto a la renta de por vida a todas las nuevas inversiones privadas en nuevas clínicas y hospitales. Eso sí, a cambio que nos entreguen un 20% de la capacidad instalada para dar atención gratuita a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y a todos los ecuatorianos menos favorecidos, aquellos ecuatorianos que forman parte de ese nivel de pobreza. Esa es nuestra propuesta concreta. En seguridad ciudadana tenemos que las elevadas tasas de violencia y criminalidad en América Latina y el Caribe le cuestan a la región 261.000 millones de dólares al año, lo que es el doble del promedio de los países desarrollados. Esto lo indicó el 3 de febrero pasado un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En el Ecuador, más allá de las encuestas que revelan la realidad de comisarías y juzgados y de los resultados en botón de pánico, policía comunitaria y el servicio ECU 911, ¿cómo reforzará la seguridad ciudadana? Esas cifras que usted ha dado revelan la falta de empleo en el Ecuador. Tenemos que crear 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. Y en materia concreta de seguridad, trabajar coordinadamente entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y también las empresas privadas de seguridad.
debe haber un trabajo coordinado. En materia de Policía Nacional, tenemos 45.000 efectivos aproximadamente. La Policía Nacional necesita más efectivos, más policías, mejores sistemas de comunicación y de transporte. Los problemas de seguridad ciudadana son muy graves en la zona urbana, pero son aún más graves en la zona rural. Tenemos que proteger al campesino ecuatoriano, a la familia de los campesinos ecuatorianos a través de sistemas de cambio modernos que permitan proteger a la familia rural. Usted se ha referido, esto es una repregunta, a la cooperación de las Fuerzas Armadas en seguridad. Respecto a la enmienda constitucional aprobada por la Asamblea, que establece la cooperación de las Fuerzas Armadas con la policía en seguridad ciudadana, ¿es conveniente o tiene objeciones a esta cooperación? ¿Cuál es el problema con esa enmienda? Cada uno en su especialidad. La inseguridad ciudadana también deviene de amenazas de delitos internacionales como es el narcotráfico, como es la trata de personas. Por lo tanto, el cuidado de las fronteras es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. El trabajo en zonas urbanas y rurales es responsabilidad de la Policía Nacional. Y también tenemos que contar con la cooperación de las empresas privadas de seguridad. Cuando yo hablo de coordinación, cada uno en su especialidad, debidamente coordinados por el gobierno a efectos de que se produzca sinergia y mejores resultados en la protección de los ciudadanos ecuatorianos en zona urbana y en zona rural. Precisamente respecto al crimen organizado internacional, en el triángulo de la cocaína formado por Colombia, Perú, los dos mayores productores mundiales, y el Ecuador como país de tránsito hacia los mercados internacionales, una estrategia de los cárteles del narcotráfico es impulsar el consumo interno para distraer a la policía del control al gran tráfico. Esto se desarrolla a través del microtráfico bajo la despenalización del consumo. ¿Cuál es su plan para combatir el microtráfico que se ha agudizado tanto últimamente? Primero vamos a liberar a los maestros ecuatorianos para que vengan a los medios de comunicación y le cuenten a la sociedad ecuatoriana qué sucede. En segundo lugar, vamos a derogar el decreto 16, aquel grillete que pretende imponerse sobre la sociedad civil. En tercer lugar, gobierno y sociedad civil trabajaremos en un amplio programa de prevención de uso de drogas para decirle al niño y al joven lo importante que es su vida para él, su familia y la sociedad. Tercero, reformaremos el Código Orgánico Integral Penal, eliminando aquella facilidad de portar droga que a su vez ha facilitado el micronarcotráfico. Cuarto, trabajaremos con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos para actuar con firmeza contra aquellas bandas de micronarcotraficantes y también de narcotraficantes en coordinación con los países de la región. Las relaciones internacionales están vinculadas a los intereses comunes de los países en política, economía y acuerdos de preferencias comerciales recíprocas. ¿Cuáles serán los objetivos de su política internacional? Más allá de algo fundamental, respeto a derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, vamos a añadir dos palabras fundamentales: comercio e inversión. ¿Para qué? Para que el Ecuador logre insertarse en el mundo. Más Ecuador en el mundo a través del comercio y más mundo aquí en el Ecuador a través de inversión, tecnología, para que nos ayuden a desarrollar el Ecuador y a generar empleos de calidad en el Ecuador para muchos jóvenes preparados que hoy no lo tienen. Esas relaciones internacionales se basarán en el interés de los ecuatorianos. Respecto de Venezuela, pediré la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática para llegar al punto hasta de excluir a Venezuela de la OEA hasta que se realicen elecciones libres y democráticas en ese querido país de Venezuela. El tema ambiental es prioritario en la agenda internacional y la Constitución ecuatoriana ha sido la primera en el mundo en dar derechos a la naturaleza, que han quedado en letra muerta ante el afán del gobierno nacional y de los gobiernos autónomos de disponer de más dinero. La gran minería en fuentes de agua no solo desplaza a pueblos ancestrales en la selva
sino que contamina a seres humanos y a cultivos en las provincias de la costa especialmente. ¿Cuál será su política de Estado frente a la minería de cielo abierto? ¿Hacerla, prohibirla o en dónde hacerla? Una tonelada de oro no justifica la muerte de un ser humano, sea este policía, indígena, chino o ecuatoriano. Nuestro compromiso es consulta previa vinculante. A nadie en zona urbana le gustaría que su parque se convierta en un campo minero cerca de las cisternas de agua. Como estamos lejos de las zonas rurales, muchas veces no tomamos conciencia de esos problemas. Protegeremos los páramos, los pajonales, las fuentes de agua y un convivir pacífico con las comunidades. La consulta previa será democrática. No mandaremos un piquete de soldados a darle palo a los que se oponen al desarrollo minero en una comunidad para dejar ahí que voten solo los atemorizados o los que están de acuerdo. Nuestro gobierno será democrático hasta en esos detalles y respetaremos la consulta previa vinculante. Guillermo Lazo, gracias. Después de la pausa, Steffi continuará con la segunda parte de la entrevista. Muchas gracias, Alfredo. Steffi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a una pausa y al regresar seguimos con Guillermo Lazo, candidato presidencial por la Alianza Creo Suma. Continuamos con temas sobre su propuesta de gobierno, la lucha contra la corrupción, la consulta popular, empleo, subsidios, impuestos y deuda externa. Quédese usted en nuestra sintonía. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Lo dijo Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo. En Contacto Directo continuamos la entrevista a Guillermo Lazo, candidato presidencial de la Alianza Creo Suma. Esta segunda parte tendrá preguntas, repreguntas y un mensaje a la ciudadanía. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Steffi, un gusto saludarla. Buenos días. El combate a la corrupción, esa es una deuda permanente de las clases política y económica, y la lucha contra la corrupción envuelve a varias funciones del Estado, y el presidente de la República ha convocado a una consulta popular sobre paraísos fiscales en el extranjero, buscando exterminar la corrupción de los funcionarios públicos. ¿Usted cree que esta consulta es necesaria? ¿Busca combatir la corrupción sin paraísos fiscales en el extranjero? Esta es una consulta que obedece a un capricho del presidente de la República, pero bueno, ya está en camino y los ecuatorianos le dirán no. ¿Cómo se lucha contra la corrupción? Primero, fortalecimiento institucional, respetando la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Segundo, una justicia independiente. Pediremos a la ONU que envíe una comisión técnica para la reforma técnica de la justicia. Tercero, autoridades de control independientes, que no sean compinches del partido de gobierno ni tíos del presidente de la República. Y por último, debemos devolver los candados del arca, aquellos que los rompieron, donde aquellos justos nos dicen que han pecado, solo ellos, pero ahora quieren tapar la corrupción y no nos quieren dejar conocer quiénes son los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. Tenemos que devolver el informe previo de Contraloría, Procuraduría y licitaciones internacionales. Ok, pero precisemos eso con una repregunta, porque usted plantea una cooperación de Naciones Unidas contra la corrupción, como en Guatemala, donde por cierto ha tenido éxito, pero eso, para lograrlo, implica un trabajo conjunto de la Comisión de Naciones Unidas con los funcionarios que hoy están en la función judicial, de transparencia, de control, y que van a continuar en sus funciones varios años más. Entonces, en ese entorno, ¿es posible conseguir buenos resultados como en Guatemala o es imprescindible una reforma constitucional? Lo planteado por usted debe de llamar la conciencia de todos los ciudadanos. El votar por el cambio el 19 de febrero es fundamental, porque nosotros vamos a llamar una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que en el primer mes de nuestro gobierno decida enviar a su casa al procurador, al contralor, al fiscal y a todos los superintendentes a efectos de hacer un recambio con funcionarios, no con compinches del partido de gobierno, no con amiguetes del presidente de la República, para lograr esa independencia de poderes y acometer una lucha contra la corrupción
donde no se repitan los episodios de hoy, una fiscalía que parece una tortuga en obtener la lista de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht, mientras en Colombia, Perú, en Panamá han avanzado mucho en esa materia. Entonces, ese sería uno de los temas que consultaría, pero una consulta popular que usted quiere convocar apenas llegue al poder de ganar a las elecciones, ¿va a incluir otros temas? ¿Cuáles otros? Primero, si los ecuatorianos están de acuerdo o no con la reelección indefinida, que fue aprobada en diciembre del 2015 de espaldas al pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional. Segundo, el despido de todas las autoridades de control. Tercero, la aprobación de un régimen de transición para que sea la Asamblea Nacional la que nombre a los reemplazos. ¿Por qué la Asamblea Nacional? Porque está compuesta de aquellos ciudadanos electos por el pueblo ecuatoriano y no el Consejo de Participación Ciudadana, que es como un club de amigos donde nadie sabe quién los eligió, pero que responden como han respondido al interés solo del partido de gobierno y no de los ciudadanos ecuatorianos. Tenemos que evitar que el Ecuador termine en Venezuela, en aquella dictadura de un partido político con un presidente que se cree Dios o dueño del país, que controla todas las instituciones del Estado. Hablemos ahora de los temas sociales y revisando algunas cifras también, porque lo que tenemos es que del monto total de subsidios en el 2016 para el bono de la vivienda se asigna 49.300.000 Para el bono de desarrollo humano a favor de jefas de familia con hijos menores de 18 años se asigna 233.700.000 Y para la pensión del adulto mayor, 274.400.000 Ahora, gracias a la dolarización, estos bonos no se han depreciado, como sí ocurre en países donde se devalúa a sus monedas frente al dólar. Usted en su primera candidatura presidencial propuso el aumento del bono de desarrollo humano a $50 el valor actual. Ahora no lo ha hecho. ¿Usted tiene previsto un cambio para mejorar, por ejemplo, esos 3 bonos? La mejor política social es la creación de empleo. Los ecuatorianos son dignos, no quieren que le regalen nada. Ellos quieren asumir el destino de su vida en sus propias manos, sacar adelante a su familia, lograr la prosperidad de sus hijos. Las madres solteras quieren un empleo, quieren la oportunidad de emprender, no quieren que le regalen nada porque sabe que el regalo atrás viene con un pedido. Yo te regalo esto, tú me das el voto el día de las elecciones. La familia ecuatoriana quiere ser soberana e independiente, por eso nosotros planteamos como el mejor programa social la creación de 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. Esa es la manera de que un padre pueda prosperar. La mejor ministra de Salud de la familia es la madre. El mejor ministro de Educación de la familia es el padre. Pero necesitan un empleo para poder ejercer ese cargo. Pero yo le preguntaba sobre los subsidios, ¿por qué? En cuanto a subsidios en general, tenemos que presentan una reducción del 46.5% en relación a la proforma del 2015 y el 56% corresponde a los combustibles. Claro, esto por un lado la revalorización del dólar, la caída del precio de los combustibles, pero es la reducción más importante. Y la otra reducción que también es significativa es por la supresión del aporte estatal de ese 40% al fondo de pensiones. En la situación económica actual, ¿usted va a restituir primero el aporte al fondo de pensiones, va a focalizar o a reducir otros subsidios o planea aumentarlos, por ejemplo, con crédito subsidiado para agricultores y microcrédito? Una vez que he dicho que el principal programa social es la creación de empleo, le contesto a Steffi, en nuestro gobierno vamos a mantener el bono de desarrollo humano. No vamos a tocar el precio del cilindro de gas de uso doméstico que afectaría sensiblemente al presupuesto de las familias más pobres del Ecuador. Vamos a eliminar aquel impuesto del 100% a la importación de cocinas de gas para abaratar el precio de las cocinas de gas y respetar la libre opción de una madre, que es la que manda en la cocina de su casa y no el gobierno. La red de protección social será eficiente en la medida de que la economía crezca y podamos crear empleo, porque el estado natural de un ciudadano no es vivir con un bono, sino vivir con un sueldo y con el derecho a prosperar, saber que tiene esperanza,
que tiene futuro, que su familia puede prosperar en el mediano y en el largo plazo. Y sobre las medidas que usted plantea hay que analizarlas en un contexto, y es que los impuestos son necesarios cuando financian la educación, la salud, la seguridad, el pago incluso de intereses de deuda, subsidios, pero la excesiva carga tributaria ya hemos visto que ahuyenta la inversión. Usted ofrece ahora eliminar 14 impuestos para devolverle a la ciudadanía 3.000 millones de dólares y fomentar así la inversión, crear 1 millón de empleos y consecuentemente aumentar el consumo y la recaudación de impuestos más rendidores como son el IVA o el impuesto a la renta. Pero ¿cómo va a implementar estas medidas que requieren de reformas legales? ¿Un solo proyecto de ley de urgencia económica? El dinero en manos de los ciudadanos crea más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Tenemos ya listo, redactado el proyecto de ley de reforma tributaria para derogar 14 impuestos y dejar en el bolsillo de los ciudadanos 3.000 millones de dólares al año, que representan no más del 12% del total de la recaudación del Estado ecuatoriano. Y ahora, Steffi, a mayores impuestos, menor recaudación. Ya pasó eso en el año 2016. El IVA subió del 12 al 14 y la recaudación cayó en 5%. Crearon nuevos impuestos, bien por Manabí, bien por Esmeralda, pero la recaudación general cayó el 10%. Llega el momento de recortar el exceso de impuestos para dejar el dinero en los ciudadanos, en manos de los ciudadanos, aumentar la inversión, el empleo, crecimiento económico y, por lo tanto, más recaudación para el gobierno. Hoy el 29.8% del presupuesto del Estado está asignado a gastos de personales, alrededor del 9% del PIB. Y según el informe sobre competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, la peor calificación para el Ecuador en cuanto a hacer negocios está en la tramitología. 13 pasos para comenzar un negocio, el puesto 134 entre 140 países, 55.5 días para empezar un negocio, puesto 130 entre 140 países. La causa, pues el aumento de una burocracia que se justifica también creando nuevos empleos, nuevos trámites. Si su plan de gobierno prevé una reducción de impuestos de esos 30.000 millones de dólares que hablamos, que equivale al 3% del PIB, ¿eso requiere una reforma administrativa que disminuya el tamaño del Estado? Seamos muy claros y precisos. Prioritario en nuestro gobierno será salud, educación, seguridad interna y seguridad externa. En materia de salud necesitamos más médicos y más camas en clínicas y hospitales, y necesitamos espacios para médicos ecuatorianos, no para los cubanos. Necesitamos maestros mejor pagados, necesitamos más número de policías y necesitamos respetar los derechos de las Fuerzas Armadas como institución. Por lo tanto, dicho esto, el resto de instituciones del Estado pasará por un recorte, porque el Ecuador no necesita a un Ministerio del Buen Vivir donde el ministro nos dice que abraza árboles y pide consejos. ¿Qué consejos le dará a los árboles a un ser humano como él? Por lo tanto, ahí habrán recortes de la burocracia dorada del correísmo, pero respetaremos lo fundamental, como ya lo expliqué. Hablemos sobre la deuda externa, que asciende a 23.640 millones de dólares con dos tramos. El multilateral con el BID, el Banco Mundial y la CAF, por 8.247 millones en condiciones blandas que no se reestructuran. Y el bilateral por 15.393 millones de dólares. Son 8.143 millones con China y 7.250 millones por emisiones de bonos. Con eso en mente, ¿cuál es su plan para reestructurar la deuda bilateral contraída en condiciones de mercado? Primero, tenemos que recuperar la economía. No puede ser que en el 2016 la economía decrezca el 2% y destruya 350.000 empleos. Y de acuerdo con proyecciones internacionales, la economía ecuatoriana en el 2017, de no producirse un cambio, decrecerá el 2,9%. Imagine cuántos empleos más va a generar, cuántos desempleos más va a generar. Ahora, el tema de la deuda. Una vez que recuperemos la economía, podremos renegociar con mecanismos de mercado, ampliando el plazo de la deuda y bajando la tasa de interés. Eso solo es posible en una economía que crezca, que demuestre que tiene capacidad de pago,
con un gobierno serio que genere confianza, que implique un cambio y seguridad para todos los inversionistas internacionales. Pero ¿cómo hacerlo? Y repregunto aquí porque la deuda bilateral con China no es soberana porque tiene la garantía colateral del petróleo prevendido hasta el 2021 y en consecuencia el Estado no podría declarar una moratoria. ¿La declarará usted ilegítima de acuerdo al artículo 290 de la Constitución o propondrá venta o concesión de activos hidroeléctricos financiados por China, por ejemplo? Primero tenemos que llegar al gobierno y una vez que lleguemos y tengamos toda la información, veremos la manera de renegociar esa circunstancia, no directamente con la China, es cuestión de pagar todo endeudamiento oneroso que haya comprometido la soberanía nacional. Tenemos que pagarlo y acudiremos a todos los organismos multilaterales de crédito para presentar un plan económico comprensivo de al menos 4 años de gobierno para que sepan la dirección económica de nuestro gobierno, nos apoyen con recursos y liberemos a la economía ecuatoriana de aquellos grilletes que este gobierno le ha puesto al renunciar a la soberanía frente a la China, con quien tendremos las mejores relaciones del mundo, pero diremos con claridad que debemos cambiar lo que es injusto para el manejo de la economía ecuatoriana. Esas son las propuestas de Guillermo Lasso. Candidato, tiene usted 1 minuto para un mensaje al electorado. Muchas gracias, Steffi. Yo le quiero decir a los ecuatorianos que el próximo 19 de febrero ustedes tienen solo 2 opciones. O votan por el cambio para crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno, o votan por aquellos que quieren perennizarse en el poder, que han creado crisis económica y que han destruido 350.000 empleos en un solo año. O votan por el cambio para un gobierno transparente que recupere las instituciones del Estado ecuatoriano, o votan por el continuismo de Correa con los candidatos de Alianza País, Moreno y Glass, sobre los que pesa ahora una gran sospecha porque al menos son responsables políticos de la corrupción. Todos nos merecemos vivir en un país democrático con libertad, con derecho a prosperar, donde nuestros hijos vivan con seguridad en un país también solidario. Que viva un Ecuador libre. Guillermo Lasso, candidato presidencial por Creo y Suma, gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. A usted. 7:35, nos vamos a una pausa y al regresar estará Emiliano Donoso, acusador particular por la familia Mazoy, en réplica a Juan Pablo Albán, abogado del doctor Carlos López, que fue sentenciado por mala práctica médica. Regresamos con ese caso. Quédese usted en nuestra sintonía. Juan Pablo Albán, abogado defensor del doctor Carlos López, sentenciado a 1 año de prisión por mala práctica médica en el caso Mazoyer, señaló lo siguiente, veamos. Carlos López es una persona inocente que está tras las rejas bajo acusación de haberse negado a prestar atención médica cuando atendió a la paciente por más de 5 horas. Nosotros no podemos hacernos cargo de las responsabilidades que otras personas o entidades tengan, empezando por la propia red de salud pública del Ecuador, porque Charlotte Mazoyer primero fue conducida al Hospital Eugenio Espejo antes de terminar en la Clínica Pichincha. El doctor López inició la atención de manera inmediata a su arribo. Él llegó a la Clínica Pichincha a las 8:46 p.m. del 12 de septiembre del 2009 y a las 8:47 inició la atención. La cirugía de Charlotte Mazoyer empezó a las 22 horas. La razón por la que la cirugía empezó a las 22 horas es porque antes de esto se practicaron otros procedimientos quirúrgicos, la colocación de tubos torácicos para drenar sangre y hacer funcionar nuevamente el pulmón izquierdo y también en el otro lado un tubo torácico para sacar aire y hacer funcionar de nuevo el pulmón derecho. Además, hubo otra intervención quirúrgica anterior al ingreso a quirófano, que fue la colocación de una vía de alto flujo, una vía subclavia, lo que es un procedimiento bastante complejo. Y en el interín se seguían practicando exámenes para determinar los posibles órganos comprometidos por el disparo que recibió la señorita Mazoyer. Emiliano Donoso, acusador particular por la familia Mazoyer, ha solicitado ejercer el derecho a la réplica. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, muchísimas gracias. El doctor López es chivo expiatorio de culpas ajenas. ¿Cuál es su réplica? De ninguna manera, doctor Pinargote. El doctor López es culpable del delito de negativa de atención a un paciente en estado de emergencia. Y es precisamente para aclarar todo el sinnúmero de
falsedades y mentiras que se han dicho alrededor de este tema que he solicitado el pedido de réplica. Estoy aquí como procurador judicial de la familia Mazoyer en el Ecuador para que se dejen de decir mentiras alrededor de este tema, para que se deje de desprestigiar la causa, para que se deje de atentar en contra de los derechos de la víctima y para que se respete de una vez por todas la memoria de la señorita Charlotte Mazoyer, en beneficio de los pacientes ecuatorianos y en beneficio de los grupos vulnerables del Ecuador. Y quiero empezar, mejor dicho, doctor Pino Argote, evidenciando una de las primeras grandes mentiras, donde los victimarios atacan a la víctima y donde las víctimas ahora nos volvemos en victimarios. No estoy de acuerdo que a un inocente se le trate como culpable, pero tampoco puede tratarse a un culpable como si fuese inocente. Y el doctor Carlos López ha sido sentenciado y condenado como culpable por la justicia ecuatoriana. Se ha dicho, doctor Pino Argote, que la señorita Mazoyer fue al hospital Eugenio Espejo. Mire, con documentos vengo yo a hablar a la ciudadanía y a usted. El testimonio de la señora Viviana Alexandra Ponce Guaña y del señor Andrés Gustavo Narváez Patiño, que estoy exhibiendo a la Cámara y espero que la Cámara tome el documento que he traído, manifestaron claramente en su testimonio ante el tribunal que la señorita Mazoyer nunca fue al hospital Eugenio Espejo. Jamás fue dirigida a la clínica Pichincha por dos motivos: porque era la clínica más cercana y además porque era el hospital de nivel 3, mejor capacitado supuestamente para atender esta emergencia. Nunca fue al hospital Eugenio Espejo. Esa es una gran falsedad y una gran mentira que se ha dicho para desprestigiar a la causa, para hacer creer que la familia Mazoyer requirió o inició un proceso penal en contra de una clínica privada porque ahí sí había dinero que retirar. A la mala práctica médica por no atención, el doctor Albán dice que sí hubo la atención, que de hecho él la operó a la señorita Mazoyer. Y hace una explicación respecto a su intervención a la hora en que el doctor llega al hospital, a la hora en que comienza a hacer su intervención. Y que efectivamente se le había exigido una garantía de pago, pero que eso lo hacía la parte administrativa del hospital, pero que él cumplió con la parte médica de atenderla. ¿Qué puede decir respecto a esto? Eso no es real, doctor Pino Argote, por lo siguiente. La clínica Pichincha tenía una política criminal que se dividía en dos partes, la administrativa y la médica. La política administrativa establecía que ningún paciente, no importa el estado en el que se encuentre, podía ser atendido en esa institución médica si no era porque garantizaba el pago con una tarjeta de crédito. Y segunda política criminal, los médicos que se encontraban en el cuadro de llamadas de este centro de salud privado no se encontraban en ese cuadro de llamadas por ser los mejores profesionales, se encontraban en ese cuadro de llamadas porque habían pagado una membresía, una exclusividad de $10,000 para estar en ese cuadro de llamadas. Por eso es que cuando le llaman al doctor González y no acude, especialista en medicina cardiotorácica, no llaman al siguiente médico cardiotorácico que podían haber llamado, entre 6 médicos posibles cardiotorácicos, llaman al doctor Carlos López. ¿Por qué? Porque el doctor López era parte de la política criminal establecida en la clínica y porque había pagado $10,000 como membresía para estar en ese cuadro de llamadas. Y eso lo dijo el doctor Jorge Augusto Maldonado Gangotena ante el Tribunal Penal, donde acredita y prueba, y me da la razón cuando se dice que el doctor López era parte de esa política criminal y había pagado $10,000 para estar en ese cuadro de llamadas. Por eso le llaman al doctor Carlos López. Es cierto que el doctor Carlos López llegó a los 5 minutos de lo que le habían llamado, pero por lo que le explico. Pero ¿qué pasaba cuando el doctor Carlos López había llegado a la clínica? Mire, el mismo doctor Maldonado, director médico de la clínica Pichincha, en su testimonio, porque yo he venido a mostrar documentos que se encuentran en el expediente que traje aquí para dejarle a usted, doctor Pino Argote, dice: el doctor Vidal alertó una posible cirugía, era el emergenciólogo, demorándose la entrada al quirófano de la señorita Mazoyer por cuanto se estaba realizando algunos procedimientos, siendo obligación del doctor López insistir por la presencia de un médico cardiotorácico. ¿Qué procedimientos médicos, doctor Pino Argote, se estaban requiriendo y se estaba demorando que la paciente entre al quirófano cuando tenía una herida de bala en su corazón? Ahora, esta cronología es muy importante. Que se nos acabe el tiempo, por favor, doctor Donoso. Si ya está todo dicho.
No, no está todo dicho, doctor Pino Argote. Y le pido que respeten el mismo tiempo que se le entregó al doctor Albán y que se me entregue a mí. Muchas gracias, doctor Pino Argote. Mire, el doctor López a las 8:52 sabía que la paciente Charlotte Massoyer tenía un ecofast, le habían hecho un ecofast y había líquido en espacios pleurales de abdomen. El doctor López apenas llegó a la clínica Pichincha, conocía que esta paciente tenía que ser intervenida quirúrgicamente de manera inmediata. Y eso está en el expediente, doctor Pino Argote. Eso está en el expediente. 2 documentos importantísimos que no se han querido decir ni publicitar en el Ecuador durante 9 o 8 años que ha durado este proceso. El contrato de atención al paciente en estado de emergencia a las 9:13 y la ficha llenada a la misma hora, donde se establece que el tratamiento es quirúrgico. ¿Pero por qué se determina a esta hora que el tratamiento es quirúrgico? Se determina porque a esa hora exactamente se había presentado la tarjeta de crédito donde la señora Leticia Pozo garantizaba la atención a ese paciente en estado de emergencia. Yo le invito a usted, doctor Pino Argote, y le invito a todos los detractores también para que se deje de desinformar, porque se han vuelto parte de una campaña de desinformación a favor del doctor López, que revisen el expediente, que revisen este documento del doctor Carlos López, firmado por el doctor Carlos López, firmado por lo que estamos haciendo ahora al conceder a usted el derecho a la réplica que tiene todo. Y yo le agradezco muchísimo, sí. Porque era necesario. El doctor Carlos López reconoce por escrito y en el expediente que participó en los hechos. Reconoce que no era el especialista que tenía que tratar este cuadro clínico. Reconoce que existía una política impuesta por el presidente de la clínica en ese momento. Reconoce que él perdió tiempo valioso. Reconoce que él conocía de que se estaban haciendo los requerimientos de pago antes de que se proceda a la atención. No es un caso de mala práctica médica, doctor Pino Argote, ecuatorianos. Es un tema de negativa de atención a un paciente en estado de emergencia. Una paciente que tenía que haber sido intervenida quirúrgicamente de manera inmediata. Doctor Emiliano Donoso, acusador particular por la familia Massoyer, ha ejercido su derecho a la réplica. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Concluimos así y a ustedes, como siempre, gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Bueno.